¿Cómo están, señores? Iniciamos nuestra sesión de hoy día. El objetivo de este tutorial es resolver un caso que tiene por finalidad determinar el tamaño de un proyecto. Primero definamos el concepto de tamaño óptimo de un proyecto. Tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción al año. Se considera óptimo cuando se opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Entonces, el tamaño en términos simples es la capacidad de producción anual que puede tener su empresa. En este caso en particular vamos a trabajar con un ejemplo de una salteñería, donde el caso nos dice lo siguiente. Vamos a ir a la pregunta primero, nos pide determinar la capacidad potencial, la capacidad real y la capacidad efectiva. En el proceso de la solución le voy a ir explicando el concepto de cada uno de estos puntos. Primero veamos los datos. En este caso, la capacidad de producción de salteñas está ligada fundamentalmente al principal activo. En este caso, el principal activo, señores, es el horno. El horno está valorado en bolivianos 27.000. Lo que vamos a hacer primero es copiar todos estos datos a una hojita de Excel. Bien, entonces abrimos nuestro libro de Excel y vamos a ir pasando los datos. Entonces, ¿qué decimos? Primero colocamos detalle, valor, unidad y primero partamos de la inversión. La inversión en este caso es de ¿cuánto? A ver, vamos a ver el caso. La inversión es de 27.000 bolivianos. 27.000 bolivianos. Ahora, ¿qué más tenemos como dato? La capacidad máxima de cocción. La capacidad máxima de cocción es de 50 salteñas en un tiempo de 20 minutos. Es decir, que el horno tiene una capacidad de cocción ¿de cuánto? De 20 salteñas. 20 salteñas. El tiempo de cocción es de 50 salteñas, ¿no? 50 salteñas y el tiempo de cocción es 20 minutos. 20 minutos por vez, ¿no? Por vez. Ahora bien, 50 salteñas por vez, ¿no? Bien, ¿qué tenemos como datos, señores? A ver, vamos revisando. Tenemos el tiempo de cocción. ¿Qué más tenemos? El tiempo promedio de cocción de 20 minutos. Durante el año se estima que se ocuparán 200 horas para mantenimiento. Es decir, para mantenimiento, el tiempo para mantenimiento, entonces escribimos acá mantenimiento es de 208 horas al año, ¿no? Es el tiempo que se va a dedicar a mantenimiento. Seguimos viendo el caso. Bien, continuando con la solución del caso, tenemos el mantenimiento que es 208 horas al año. Ahora, muy bien, continuando con el caso, tenemos las horas de mantenimiento, 208 horas. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Tenemos, la empresa trabaja normalmente en un turno de 8 horas los 365 días del año. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el turno de trabajo, trabaja 8 horas día, ¿no? Y los días laborales es 365 días al año. Entonces, recapitulando la información que tenemos sobre el caso es
Primero fíjense que tenemos diferentes tipos de letra. Vamos a uniformar las letras. Vamos a Arial 11. Arial 11 está bien. Vamos a darle un poquito de pinta. Ok. Ahí tenemos los datos fundamentales. Una inversión de 27.000 bolivianos. Con esto vamos a comprar un horno que tiene una capacidad de 50 salteñas por vez, donde el tiempo de cocción de cada salteña es 20 minutos por vez. El mantenimiento del horno es 208 horas al año. El turno de trabajo es 8 horas al día y los días laborales son 365 días al año. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el primer año de operación se trabajará con un 5% de la capacidad instalada real. Entonces eso vendría a ser una capacidad efectiva o el porcentaje de utilización efectiva, que es del 5%, y el porcentaje de crecimiento de utilización es del 10%. Este porcentaje de utilización es el incremento del 10% de los siguientes años proyectados. Bueno, más adelante les explico qué significa este 10%. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos como dato nosotros esta tablita que nos muestra la demanda y oferta proyectada. Ahora bien, ahora con esta información, señores, vamos a pasar a responder a los incisos. Primero, el inciso A, la capacidad potencial. En el inciso A nos pide la capacidad potencial. A ver, ¿cómo determino la capacidad potencial? A ver, la capacidad potencial. La capacidad potencial es asumiendo, bien, la capacidad potencial, como la teoría lo manifiesta, ¿no? Se tiene que medir en unidades de producción por año. En este caso, como hablamos de salteña, tendría que ser salteñas al año. Bien, ahora bien, pensemos un poquito. Tenemos el tiempo de cocción, que es 20 minutos, y tenemos la cantidad de salteñas. Bien, a ver, pensemos un poquito, estamos determinando la capacidad potencial. Perfecto. Bueno, está más escrito potencial, es potencial, bueno, que lo corregimos. La capacidad potencial. Bien, a ver, pensemos un poquito cómo determinar la capacidad potencial. Entonces, si la capacidad de cocción es 50 salteñas por vez y el tiempo de cocción es de 50 minutos, a ver, ¿qué pasaría si yo hago esta operación? Si yo divido 60 entre 10, entre 20, ¿qué tengo? Tengo la cantidad de veces que entran y salen las salteñas del horno, ¿no? O sea, sería 3 veces, ¿no? 3 veces en una hora. Y si eso lo multiplicamos por las 24 horas que tiene el día, y eso lo multiplicamos por los 365 días del año, y eso lo multiplicamos por las 50 salteñas por vez, ¿qué obtenemos? Tenemos la capacidad de producción de salteñas al año. Es decir, asumiendo que ese horno no va a parar, va a trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora bien, repito la operación, vamos con la lógica. 60 dividido entre 20 me da la cantidad de veces que entra y sale la salteña del horno, es decir, 3 veces por hora. Eso lo voy a multiplicar por las 24 horas del día, por los 365 días del año, por la cantidad de salteñas. Son 50, eso me va a dar
la capacidad potencial de producción de salteñas al año, considerando que, repito, acá la variable fundamental es que el horno no paga. Esa es la capacidad potencial. La capacidad real es parecido a lo anterior, pero considerando que la jornada laboral pues es de 8 horas. Entonces, ¿cómo determino la capacidad real? Entonces, la capacidad real, la única diferencia es que debo considerar la jornada laboral. Es decir, a ver, repasemos la operación. Divido 60 entre el tiempo de cocción. Eso ahora ya no lo voy a multiplicar por 24, lo voy a multiplicar por 8. Por los 365 días del año, por las 50 salteñas que ingresan o que tienen la capacidad del horno. Pero acá hay una variable importante. Usted me dirá, y profesor, ¿y por qué no ocupó el tema del mantenimiento? Bueno, se entiende que el mantenimiento es fuera de horario laboral, así que no va a interferir en la producción. Entonces tenemos una capacidad real de 438.000 salteñas al año, considerando la jornada laboral. Ahora bien, la tercera pregunta es la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es una estimación que tiene la empresa. En este caso, la estimación de la empresa, voy a colocar acá capacidad efectiva, y la capacidad efectiva me dice que de esta capacidad real la empresa estima que solamente va a utilizar un 5%, es decir, 21.900 salteñas por año. Ahora bien, acá algo importante que hay que determinar, que aquí falta ver el componente mercado. A ver, veamos, si tenemos nosotros la demanda y la oferta, tranquilamente yo puedo calcular la demanda insatisfecha. ¿Cómo calcula usted la demanda insatisfecha? Es la recta entre la demanda menos la oferta. Ok. De esta demanda insatisfecha que tenemos nosotros aquí, en este caso particular, de esta demanda insatisfecha, ¿cuánto la empresa espera cubrir? La empresa espera cubrir, aquí voy a colocar porcentaje de cobertura. La empresa espera cubrir ¿cuánto? A ver, esto lo voy a multiplicar por el 5%. A ver, primero vamos a leer un poquito el caso, ¿ya? Ok, estábamos hablando del porcentaje de cobertura, pero no, antes vamos a hablar de la cobertura. A ver, la cobertura, vamos a ver por parte. ¿Cuánto vamos a cubrir? 21.900 salteñas. Y vamos a ir aumentando en 1 más el 10%. Y vamos aumentando hasta llegar al último periodo. Y me está preguntando cuál es el porcentaje de cobertura. Y el porcentaje de cobertura simplemente es la división entre la cobertura entre la demanda insatisfecha. Proyectamos y nos damos cuenta que estamos cubriendo un 40% de la demanda insatisfecha. Bien, ahora quiere decir que según esto hasta la gestión 2020 se estima obtener una cobertura del 40% de la demanda insatisfecha, ¿ya? Entonces vemos que toda nuestra proyección está dentro de la normalidad. ¿Cuándo tendría un problema? Tendría un problema cuando la cobertura sea mayor a la demanda insatisfecha. Ahí tendríamos un problema, ¿no? En este caso la cobertura es menor a la demanda insatisfecha. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a hacer una pregunta adicional, ¿no? Y voy a preguntarme lo siguiente, ¿no? Atienda. La pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Cuál
debe ser el valor de la inversión que me permita operar en un 100%, que me permita no operar, sino cubrir el 100% de la demanda insatisfecha. Si la pregunta es muy simple, ¿no? Actualmente vamos a llegar a cubrir tan solo el 40%. Mi pregunta es, yo quiero llegar a cubrir el 100% de la demanda insatisfecha. Entonces, para eso vamos a usar una función de Excel y lo que vamos a modificar es la capacidad efectiva, pero la capacidad efectiva va a estar en función del porcentaje de utilización. O sea, ¿cuánto debo de utilizar? Entonces, ¿cuánto debe ser el porcentaje de utilización de mi capacidad efectiva para poder llegar a un 100% de cobertura? A ver, lo voy a colocar como amarillo. Bien, usted ubica el cursor en la capacidad efectiva, pero mejor aquí sería aquí. ¿Qué hacemos? Nos vamos a datos, se va a análisis de hipótesis, buscar objetivos, y nuestro objetivo pues es que esto sea el 100%, o llegar a cubrir un 100% de la demanda insatisfecha. Para tal efecto vamos a cambiar la capacidad, el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva. Le damos a aceptar y vemos que con solamente utilizar un 13% de nuestra capacidad efectiva podemos llegar a cubrir un 100% de la capacidad o de la demanda insatisfecha. Entonces, en conclusión, la respuesta sería: se deberá utilizar solo el 13% de la capacidad real. Es decir, de la capacidad real solamente utilizando un 13% de la capacidad real podría llegar a cubrir la demanda insatisfecha, ¿no? Lo voy a dejar todo como estaba, ¿no? Aquí teníamos 5%. Ahora, acá tenemos que hacer un análisis. Pregunto yo, si con solamente aumentar la capacidad a un 13%, o sea, aumentar el porcentaje de utilización de la capacidad real, de esta capacidad real, con solamente utilizar un 13%, podríamos cubrir el 100% de la demanda insatisfecha. Entonces, ¿no les parece a ustedes que la inversión es demasiado grande? Entonces, nos obliga a una pregunta adicional, y la pregunta adicional sería la siguiente. Entonces, hay una pregunta interesante que nos vamos a hacer ahora, es la siguiente. ¿Cuál debe ser la inversión óptima? ¿Cuál debe ser la inversión óptima? O sea, en otras palabras, chicos, ¿cuál debe ser la inversión? ¿Cuál debe ser la inversión necesaria? ¿Para qué? Para operar a un 100%
a un 100% o cubrir un 100% de la demanda efectiva hecha. O sea, la inversión óptima es aquella inversión que me va a permitir cubrir en un 100% la demanda insatisfecha, pero operando a un 100% de la capacidad efectiva. Es decir, ¿qué pasaría si operamos un 100% de nuestra capacidad efectiva? Es decir, fíjense, si operamos un 100% de nuestra capacidad efectiva, ¿qué pasa, jóvenes? Vean, si operamos un 100% de nuestra capacidad efectiva, sobrepasamos la demanda insatisfecha. Entonces, eso quiere decir que esta inversión es muy elevada para la demanda insatisfecha. Es muy elevada, es decir, nosotros queremos una inversión menor. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Simple, voy a hacer un pequeño modelo financiero, es decir, que voy a agarrar y dividir la inversión entre la capacidad y que encontré un ratio. A ese ratio le voy a quitar la fórmula, copiar, pegar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, esta capacidad va a ser igual a la división de la inversión entre el factor que he encontrado. Es decir, si modificamos la inversión, ahora se va a modificar todo. Es decir, si coloco 1, fíjense que va a cambiar la capacidad máxima de cocción. Es decir, la capacidad máxima de cocción va a estar en función al tamaño del horno, y el tamaño del horno va a estar en función a la inversión. En simple, la inversión condiciona la capacidad de cocción, porque a mayor inversión vamos a comprar un horno con una mayor capacidad de cocción. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser la inversión óptima? Va a ser aquella inversión que, operando a un 100% de su capacidad efectiva, me permita llegar a cubrir el 100% de la demanda insatisfecha. Y el Excel pues es maravilloso para este caso. ¿Qué hace usted? Ubica el cursor, se va usted a datos y se va a buscar objetivo que sea el 100%. ¿Y qué va a hacer? La celda que va a cambiar ahora va a cambiarme el tamaño de la inversión. Le da a aceptar y el Excel hizo maravillas. ¿Cuál sería la respuesta? Que fíjense que tengo que hacer una inversión de 3.411. O sea, se debe hacer una inversión de bolivianos 3.411. Con solamente hacer una inversión de esa magnitud, con una capacidad de ¿cuántas salteñas? 6. 7 salteñas por vez. Es decir, que invirtiendo en un horno con una capacidad de 7 salteñas, redondeándolo al entero superior, podemos llegar a completar el 100% de la demanda insatisfecha, y por lo tanto sería la inversión óptima. No se olviden que cada vez que responda un inciso, todo lo deje como estaba. Es decir, teníamos aquí 5%, y la inversión que teníamos aquí era de, era 27.000 bolivianos. 27.000 bolivianos, ¿no? Hay que tener en cuenta esta pregunta, puesto que se las voy a hacer más adelante, ¿no?